¿Cómo has estado, Emanuel? Bien, afortunadamente muy bien, gracias a Dios, todo muy tranquilo, con bastante trabajo, afortunadamente, y pues con estabilidad, ¿no? Con prosperidad también, muy a gusto. De bueno, me alegro mucho. Muy- Emanuel, si te parece bien, si nos puedes compartir pues algunos datos generales, ¿no? Tu nombre completo, dónde naciste, en fin, lo que quieras comentar al respecto, por favor. Sí, claro, con gusto. Yo soy Emanuel Ramón García Moreno, yo soy oriundo de Irapuato, tengo actualmente 32 años y cursé algunos años en el seminario de Irapuato. De ahí pude obtener con la revalidación de la Universidad Vasco de Quiroga mi licenciatura en filosofía y posteriormente decidí salir del seminario y continuar mi vida acá en Irapuato. Eh, Después conocí a la que hoy es mi esposa. Por ahí estudié una maestría en el Instituto Irapuato. Mm, alguna ocasión he realizado algún diplomado de curso de verano allá en la Ciudad de México, en la Universidad Pontificia. Y pues básicamente me he enfocado al ámbito de dar clases, estar ahí en la educación. Y bueno, es el camino que he emprendido. Y me falta, pues ahí vamos aprendiendo muchas cosas más, ¿no? De acuerdo, Emanuel, si te parece, vamos a centrarnos en tu etapa de seminarista. ¿Cómo llegas al Ujú. seminario? ¿Por qué? Cuéntanos esa parte, por favor. Sí, con gusto. Bueno, desde pequeño, ¿no? Comenzó esta inquietud por participar en el templo, ¿no? Estoy hablando de cuando tenía 5 años de edad y veía algunas fotos que me habían tomado en mi presentación, ¿no? Y en esa presentación al templo yo llevaba un trajecito de San Ramón Onato, que es mi segundo nombre, ¿no? Y fue ahí donde yo veía que estaba como vestido, ¿no? O traía una, un ropaje distinto. Y a partir de ahí me llamó la atención, ¿no? Eso de ayudarle al padre o los que le ayudan al padre, ¿no? Estos monaguillos. Y desde ahí entonces fue forjándose el estar en el templo, ¿no? Ayudando. Ya de manera más formal, a los 7 años ingreso como monaguillo y en Sagrado Corazón. Y a partir de ahí hasta la fecha, pues yo sigo apoyando, ¿no? Dentro de la iglesia en alguna apostolado, ¿no? Van cambiando. Y después, bueno, ya en el ámbito de la prepa, eh, pues estaba la idea, ¿no? Desde la secundaria. Pero para la secundaria mi papá sí me dijo, no, ¿sabes qué? Espérate, te haz la prepa aquí en Irapuato y ya después te vas, ¿no? Me pareció una sugerencia muy sabia y sí, así fue. De pronto llegamos a la prepa oficial aquí en Irapuato. Por ahí conocí a algunos sacerdotes que llevan este acompañamiento, a los que quieren o son candidatos al seminario. A veces le llaman candidatos a futuros sacerdotes, ¿no? Entonces así como que, pues eso del futuro, pues quién sabe, ¿verdad? Y a partir de ahí, digamos, ya llevé mi proceso conociendo a este encargado del vocacional y fue el que nos llevó, digamos, nos reuníamos una vez al mes. El año previo a que yo terminara la prepa, nos reuníamos una vez al mes, a veces jugábamos, a veces eran algunos temas de reflexión, eh, de formación humana, y con esta tendencia pues a cuestionarnos si realmente quisiéramos ser parte de este estilo de vida, ¿no? Dentro del seminario. Y ya después el estilo de vida pues del sacerdote, ¿no? Entonces, por ahí fue, entonces tú estás hablando del año 2011 más o menos, 2010 cuando yo empecé estos procesos, e ingreso a la primera etapa que se llama curso introductorio, que es un año en el que, aunque los itinerarios hablan mucho de espiritualidad, pues es como un año propedéutico, ¿no? Por decirlo así. Y es donde va uno conociendo ya más enrolado a la vida de seminario y a la vida después del sacerdote, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Y cuándo entras, digamos, oficialmente al seminario? ¿Cómo se da esa incursión? Ujú. Ya la manera, digamos, como un curso más, así de algún, no sé, una universidad quizás o de una escuela. Llegamos a la casa donde se vivía en ese momento, estaba en Salamanca, ahorita se ubica en Churipitzeo. Llegamos en agosto de 2011 más o menos, si mal no recuerdo.
23 o 18 de agosto de 2011, más o menos. Y ahí comenzó algo que para mí ha sido muy fascinante, muy interesante, muy bueno, y a quienes les agradezco, ¿no? Del que ahorita yo pueda estar aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el seminario diocesano aquí de Irapuato, hermano? Sí, nosotros ingresamos en 2011 en esta etapa del curso introductorio y después estuvimos 3 años en lo que es la etapa de filosofía, ¿verdad? Entonces estamos hablando que por ahí del año junio, julio de 2015, yo pedí mi salida por un año del seminario para reingresar en agosto de 2016. Durante ese año yo me fui a trabajar, ¿verdad? Entonces, 2016 hasta 2017, diciembre de 2017, donde vuelvo a pedir mi salida, pero ya de manera definitiva, ¿no? De tal suerte, pues, que son aproximadamente 5 años y medio, uno de curso introductorio, 3 de filosofía y 1 y medio en teología. Es una pregunta quizás muy general, pero Ujú. eh, pienso que es importante. ¿Qué te dejó el seminario? ¿Qué aprendiste en el seminario? Pues que no, ¿verdad? Cosas buenas, cosas quizás no tan buenas, pero al fin de cuentas, mm, ya haciendo una retrospectiva, pues uno va conociendo vamos a decirlo así, ¿no? Esta dualidad o estos polos en los que a veces nos vemos inmersos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Esta parte muy dionisíaca, ¿sí? Y esta parte muy apolínea, ¿no? Donde se habla de disciplina, de rectitud, de buscar las virtudes, del conocimiento y de sentarse a estudiar y también a la vez estar haciendo deporte y un horario y bueno, todo esto, ¿no? Y también la otra parte, ¿no? Yo creo que del aprendizaje, por ejemplo, en esta parte apolínea, rescataría esto, ¿no? Yo ya venía con un ritmo de levantarme temprano, ¿no? Porque yo iba a la prepa. En el último año yo iba en la mañana en la prepa, entonces yo ya me levantaba temprano. Yo estaba inmerso ya en el atletismo. Entonces, cuando llego al seminario, pues es solamente como, pues nada más díganme a qué horas toca el deporte, a qué horas toca estudiar, a qué horas toca esto, que lo vamos a hacer, ¿no? Nunca tuve conflicto con dejar a mi familia, porque también eso muchas veces se habla. A mí no me costó trabajo. Será porque a lo mejor mis papás siempre me dieron mucha libertad, ¿no? En hacer lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y eso se lo agradezco al seminario también, ¿no? La parte de refinar lo que ya se venía trabajando, ¿no? Porque eso sí, digámoslo así, el seminario te puede dejar muchas cosas buenas, sí, siempre y cuando te permitas tú también, ¿no? Aprenderlas. Eso por una parte. Y otra, decía refinar, porque pues sí, a lo mejor yo ya venía siendo muy disciplinado, si así lo queremos decir, pero en el seminario fue como que con una orientación muy, muy clara, ¿no? Vamos a estudio, vamos a deporte, vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a la oración, etcétera, etcétera. ¿Qué dejaría yo de cosas muy buenas? La oración, la parte espiritual, la parte intelectual también, muy, muy importante, y la humana, que ahí es donde a veces es más ríspido, pero también agradecería mucho. Y al final, pues de los aprendizajes, creo que el de la vida, muy simple, pues no sentirse la gran cosa, por ejemplo. eh, Darnos cuenta de las cosas positivas que tiene, por ejemplo, el encuentro con Jesús. Y vamos a acá al otro lado, a lo dionisíaco, pues también está esta parte viciosa, ¿no? De mujeres, dinero, alcohol y otros más, ¿no? Que se han destapado. Entonces, aunque hay esa carga a veces de, híjole, y este no tendrá tendencias homosexuales, este no es mujeriego, este no le gusta el dinero, no porque sea malo el dinero, simplemente estas tendencias, ¿verdad? Donde ahora pues se va a estas cosas poco positivas, ¿no? Y creo que otra cosa que aprendí en el seminario, ya conjuntando las dos, porque al final considero que somos una unidad, pues es precisamente darle equilibrio a todo, ¿no? Yo no digo que esté mal de gustar, por ejemplo, una copa de vino, pero pues también los excesos entonces nos señalarían algo psicológico, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, entonces uno se enseña incluso como a
decían acá, aprender a tomar, ¿no? Entonces, así como que aprender a tomar, bueno, pues autoconocimiento, ¿no? Hasta en ese rubro, ¿no? Creo que también aprendimos a descansar cuando había que hacerlo. Aprendimos eh, a convivir. Aprendimos también a hacernos de un horario, de algunos hábitos. Y dicen por ahí otra frase un poco, a veces no se escucha, creo que muy bien, pero pues que uno se hace viejo en años y mañas. Entonces, bueno, pues hay de mañas a mañas y hay de recorrido a recorrido, ¿no? Yo creo que es importante considerar que aquel que va al seminario mm, puede aprender muchas cosas siempre y cuando, pues también digamos, como qué cosas, ¿no? Entonces, híjole, ahí creo que nos da pauta para hablar todavía un ratito más, ¿no? Hay un mundo muy interesante ahí. Manuel, mencionabas que la parte humana te parece la más ríspida. ¿Por qué? Primero porque algunos sectores visualizan, por ejemplo, la ayuda de la psicología como algo todavía no tan bueno, ¿no? También hay que tener cuidado porque hay algunos, perdón, psicólogos que pues no es como de una tendencia que a lo mejor favorezca los procesos de formación, ¿no? Entonces también hay que tener como ese cuidado. Otra parte humana que va ligado a lo intelectual, pues cuántos de estos jóvenes somos o fuimos o son promovidos a un estudio de mayor profundidad, ¿no? Y quizás esto se hace hasta que ya son sacerdotes, lo cual no está mal, pero pues es también como una parte de decir, bueno, si tengo estos que ya son talentosos, ¿por qué no aprovecharlos, no? Como que hacer una inversión mayor, ¿no? Pienso yo, ¿sí? Yo, la verdad, tuve la oportunidad también de, en su momento, de mis rectores, que me brindaran apoyo para irme a estudiar un poco más, ¿no? Estos diplomados. Eh, sobre la parte humana, al final de cuentas, decía un poquito, yo afiné cosas que ya traía de casa, ¿sí? Entonces, cuando llego, digamos que empato muy bien, pero ¿y los que no? Pues aquel compañero que a lo mejor no estaba habituado a lavar su, ¿cómo se dice? A limpiar su habitación, ¿no? Aquel compañero que incluso hasta cuidaba el aromatizante de la habitación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Aquel que dejaba un, vamos a decirlo así tal cual, aquel que dejaba pasar un día sin bañarse, ¿no? Entonces, como que de inmediato ese tipo de cosas, ¿no? Cómo nos sentamos a la mesa, cuánto comemos, cómo lo comemos, cómo se comporta uno ya estando ahí con los amigos, cómo se comporta uno delante de la gente. Y que después se ve reflejado, ¿no? Cuando ya empieza uno a participar dentro de grupos juveniles y dentro de las catequesis y todo esto, cómo se va comportando uno, ¿no? Y entonces es eh, ir viendo estas caretas, ¿no? ¿Por qué ríspido? Porque somos humanos, ¿no? O sea, hay cosas que para mi programación mental me agradarán y otras pues difícilmente, y todos somos así, ¿no? Entonces, de toda la realidad, mi filtro mental de por sí ya es así pequeñísimo, entonces como que empatar con todos es complejo, ¿no? Por personalidad, por carácter, temperamento, por actitudes. Entonces, y que aquí quisiera saltar a otra parte, lo más complejo es cuando dentro de casa, en la casa del seminario, ves algunas actitudes y comportamientos y te enteras que esta misma persona está realizando cosas fuera que dices, híjole, pues no que se habla de aquí de congruencia, se hablamos de valores, hablamos de cualidades, de virtudes. No quiero decir, incluso porque me parece como lastimoso o lacerante, somos todos seguidores de Jesús, ¿no? Somos sus discípulos, hemos sido llamados, somos escogidos, somos como la casta especial, ¿no? De la sociedad. Y entonces todo este tipo de conceptos y cuestiones lingüísticas que esconden muy dentro de todo esto, pues un ego, ¿no? Un ego muy grande también. Problema del ego en el ser humano. Claro, totalmente. Manuel, ¿por qué en los seminarios católicos existe una facultad de filosofía y una de teología? O sea, ¿cuál es la razón? Sí, bueno. La primera,
La primera etapa de la filosofía tienen los itinerarios muy claros, ¿no? Hay que estructurar a la persona, ¿no? Y hay que hacerlos pensantes, ¿no? Y críticos y que hagan su propia discernir desde lo intelectual, ¿no? No metiéndose todavía a la ciencia sagrada, sino yéndose solamente a la más alta de las ciencias, ¿no? O la de mayor abstracción, ¿no? Que es la filosofía. Eso es por una parte, ¿no? Vamos a ser los pensantes, vamos a ser los críticos. Y por el otro lado, pues esta estructura humana que te decía, el itinerario marca, por ejemplo, en la primera etapa, si mal no recuerdo, observar el alrededor, ¿no? Saber observar y estar al tanto de lo que nos rodea, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Y cómo reacciono? ¿No? Ese espejo. En el segundo año recuerdo que vamos a profundizar y descender a nuestros infiernos, ¿no? Conocer nuestros propios demonios. Sí, entonces era un trabajo de introspección, ¿sí? Fíjense, qué interesante, porque el itinerario así lo marca. Los itinerarios de formación de, si mal no recuerdo, OSMEX así lo marcaban. Pero aún así, los departamentos de psicología siguen siendo como un poco relegados. Bueno, al menos acá ya se estaba impulsando, pero en mis tiempos pues todavía era algo como secundario, ¿no? Y se me hace muy interesante porque ¿qué hubiese pasado si yo hubiese llevado un acompañamiento? Y no porque lo necesitara como terapia, sino simplemente por decir, bueno, si ya eres bueno, ¿por qué no mejorar, no? Sino con esa visión todavía más de mentalidad mayor, grande, ¿no? De búsqueda de cosas grandes, ¿no? Bueno. Y el tercer año se trata de liberarse para. Y en ese para, pues es tomar una decisión. ¿Quieres continuar tu formación teológica? ¿Quieres esperar o quieres ya salir definitivamente? Entonces, la filosofía como tal no solamente se queda en el ámbito de vamos a conocer la historia del pensamiento, ¿no? El mundo de las ideas que han movido al mundo desde de los primeros tiempos allá cuando surgen, ¿no? En Grecia, ¿no? No, 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 sino no solamente lo intelectual, porque como buen currículum oculto, creo que en toda universidad, pues se va a marcar la pauta, ¿no? A ver, nosotros somos filósofos aristotélicos tomistas, ¿no? Nosotros procuramos la disciplina y siéntese a hacer lecturas y siéntese a estudiar, ¿verdad? Aquí no hay oportunidad de que va y se duerme un rato, va y se sale a pasear, váyase al cine, no. Sí hay los tiempos, pero ahorita no, ahorita es estudio, ¿verdad? Entonces, había creo que es una de las finalidades también, pues lucha sanamente por aprender, ¿no? Esa inquietud, esas ganas, esa avidez por aprender, ¿eh? No por un 10. Aprender por aprender porque voy a estar al servicio de alguien más, ¿no? Debo estar preparado para poder dialogar con la sociedad contemporánea. Debo saber dar razón de mi fe, ¿no? Debo plantarme ante los demás, comprendiendo que ellos también son seres humanos, yo también lo soy, y yo soy el primero que me cuestiono para poder rumiar la información, para yo poder discernir, después de haber sintetizado o analizado, discernir qué es lo que pienso, ¿no? ¿Por qué quiero seguir creyendo o por qué apuesto por esto, ¿no? Y entonces para poderme sentar a dialogar, ¿no? Nosotros, toda mi generación, a lo mejor pertenecimos a una sociedad donde se imponían las cosas, ¿no? Es de a fuerzas hay que hacer esto, ¿no? Porque sí. Sin embargo, pues si ahorita yo voy a la prepa donde estoy, pues mis jóvenes hay de ti donde les impongas, ¿no? Porque ya no se cierra totalmente el diálogo o se cierra a que no se hace, ¿no? Y entonces viene la reprimenda cuando es algo que por ejemplo, yo pues estaría en contra, ¿no? Entonces se apuesta por la libertad, se apuesta por proponer, por hacer invitación a, ¿no? Pero no a obligar, que es a veces donde surge más auténtico una persona que vive en un ámbito religioso. Claro. Emanuel, ¿existe el bien y existe el mal? Sí, 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 existen los dos y el detalle es ver cómo lo definimos, ¿no? No porque quede relativizado a mí o subjetivizado, sino es que al final de cuentas, culturalmente hablando, sociológicamente, desde el ámbito de los valores, la virtud, nuestras formas de pensamiento, eso va acercando la parte, cercando, o sea, acotando hasta dónde es el bien y hasta dónde es el mal, ¿no?
Eh, Porque a lo mejor para alguien es malo decir groserías, pero si a mí no me ofenden, en automático deja de ser algo malo. ¿M? Si yo hago caridad, voy y le regalo dos, tres monedas a una persona que me los pide, ya me hizo totalmente bueno. Sí, entonces como que, no sé, voy a poner un ejemplo, le di las monedas ahí en la ventanilla del carro, sí, pero venía platicando con mi familia, criticando a alguien, ¿no? Entonces así como que me hizo recordar ahorita, ¿no? Aquel que tenía los santitos ahí en la mesa, pero pues era el mero mero de uno de los cárteles, ¿no? Entonces así como que, entonces, bueno, vamos otra vez a esto del bien y del mal. Lo bueno es aquello que nos hace verdaderamente humanos, ¿no? Todo aquello que nos hace verdaderamente humanos es lo bueno, ¿no? Y lo malo es solamente esta privación de bien, ¿no? Entonces, si nos privamos, por ejemplo, del conocimiento total de las cosas, ¿sí? Entonces hay algo que falta, ¿no? Falta más conocimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a la hora de una crítica, uno critica porque desconoce, creo yo. No, no de crítica de conocer así el estilo kantiano, sino crítica tal cual de ser una persona que juzga desde su filtro, ¿no? Ahí es donde yo pondría la pauta. Ok, sobre lo malo, vamos a decirlo de manera negativa, si lo bueno es aquello que me hace verdaderamente humano, pues lo malo sería aquello que en vez de ensalzar lo humano, ensalza el ego, el falso yo. Entonces ahí es donde está, creo que la distinción. Eh, Vamos a un ejemplo. Oiga, ¿es bueno o malo drogarnos? ¿No? Digo, a ver, volvemos a la parte. Tienes, no sé, hablo de mis alumnos, tienes 15, 16 años, tu desarrollo cognitivo, tu desarrollo corporal, mental, psicológico, fisiológico está apenas, ¿verdad? En las chicas va a punto de cerrarse y en los jóvenes varones apenas vamos como a la mitad, ¿no? Todavía te quedan otros 5 o 6 años para que llegue a plenitud. Y tú al colocar este tipo de sustancias, pues estás mermando o frenando este desarrollo, ¿no? Tan natural. Entonces, tú dime si es bueno o malo, ¿no? Más bien. Porque si yo te digo que es malo, me vas a odiar prácticamente. Porque no te estoy diciendo algo que te guste, ¿no? Entonces, ahí, no porque te guste sea bueno. Más bien yo trataría de dialogar y, a ver, visualicemos un poquito a futuro. Esto de, por ejemplo, drogarme, ¿es bueno, es malo? ¿Mm? Es que hay drogas permitidas como tal. Ok, está bien, bueno, y ya nada más porque está permitido, ¿vamos a acceder a ellas? ¿Sí? Y entonces, eh, si no, no tomaríamos café, ¿no? También, ¿no? O sea, mire, pondré un ejemplo sobre el café, ¿no? Que es cultural. Para que se, digamos, promoviera el tomar café, tuvieron que pasar algunos años y algunas disputas incluso dentro de los conventos y dentro de religiones tan especiales como el Islam, ¿no? Donde, por ejemplo, se consideraba como una bebida endemoniada. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo le hacían los monjes para mantenerse en vela? Pues necesitaban el alcohol. Entonces, así como que cuando descubren el café, y bueno, el alcohol prohibido, ¿no? Para ellos sobre todo. Cuando descubren la bebida del café, dicen, no, es que esto es del demonio, ¿no? Entonces, eso era malo en ese momento. Pero cuando se dan cuenta que no es como tal y que permite precisamente que se mantengan despiertos, todo esto, caray, como que nos trae más beneficios que perjuicios, entonces vamos a dejarlo como la bebida que debe tomarse, ¿no? Tanto en el Islam como acá los monjes, ¿no? Católicos. Ok, y entonces se establecen las primeras cafeterías, ¿no? Antes de que porque también no se comercializaba o se vendía, y llega en Turquía, ¿no? Entonces, bueno, es así como que ahí hay un factor cultural, ¿no? Que determinaba qué era bueno y qué era malo, ¿no? También, ¿no? Entonces, como que para llegar a eso creo que hay que discernir mucho, ¿no? Conocer, informarse, etcétera, etcétera. Antes que juzgar, ¿no? ¿De acuerdo? Emanuel, hay sacerdotes católicos intelectuales, generadores de conocimiento. Ujú, Entiendo que se especializan en varios temas. Pienso específicamente, por ejemplo, en Gabriel Amor, que creo que ya falleció.
Sí. italiano. Pienso, por ejemplo, en José Antonio Fortea, español. Ujú. ¿Por qué dentro de la Iglesia Católica estos sacerdotes tan preparados, tan inteligentes, eh, por qué se les encomienda? Entiendo que es una encomienda el escribir o el publicar libros, por ejemplo, sobre temas que hacia afuera de la Iglesia Católica, incluso entre los propios católicos, son temas como que no entendemos del todo, como los exorcismos. ¿Por qué el Vaticano, por qué la Iglesia Católica forma estos sacerdotes en estas temáticas? Bueno, yo pienso primero que hay una realidad, ¿no? O sea, como que hay que divulgar este tipo de realidades, primero para conocimiento, ¿no? No podemos como descartar en automático de que existan, ¿no? O que dejen de existir, etcétera, ¿no? También creo que lo hace la iglesia, y ahí es una cuestión meramente de acto de fe, como madre, ¿no? Como maestra, decir, bueno, si promovemos esto, también me parece que nos permite que haya más conocimiento. Porque entonces podrá venir alguien y decir, bueno, estos actos que ocurren con estas personas poseídas, ¿no serán cuestiones parapsicológicas? Estas cuestiones que ocurren de que vomitan llaves o vomitan renacuajos o lo que pase en ese momento, ¿no serán leyes físicas que aún no conocemos? ¿Sí? O es que se levantó y tenía una fuerza tremenda y de repente con no sé qué hizo y destruyó una silla y una persona flaquita, ¿no? Entonces, eh, eh, serán, como dirá, fuerzas sobrenaturales, antinaturales, o serán más bien la pauta para decir, oigan, a ver, señores, físicos que son estudiosos, ¿se puede explicar desde allá también? Ahora, sobre que si es una encomienda o no, creo que también, aparte de encomienda, viene del gusto propio. ¿Por qué? ¿Cuántos de los que estuvimos en un seminario nos definimos o decantamos por un tema en específico, ¿no? O sea, que realmente nos guste, ¿no? En el mundo de la teología, pues hay muchísimas ramas, ¿no? Entonces, quién se atreve a estudiar más de lo que le dijeron en el aula del seminario? Entonces, además de encomienda, creo que también es interés personal, ¿sí? ¿Cuántos de estos tenemos el patrocinio o los recursos para poder financiar este tipo de estudios también, ¿no? Además, considero ahí otra cosa. mm, ¿Quién de nosotros lo sabría aprovechar? Porque a veces se envían a estudiar algunos como encomienda, pero pues los frutos que se esperarían no son los que eh, se quisieran, ¿no? Entonces, no se dan. Pues dijo, decía que el primer obispo de esta diócesis, pues el título se les hace chiquitito, ¿no? Entonces, así como que, bueno, pues ciertamente a lo mejor no era, a lo mejor puede ser muy preparado o tener ya el papelito, pero pues no tiene quizás el talento, o la avidez o la inquietud por hacer algo más, ¿no? A partir de ahí, bueno, después vienen celos, vienen grupos que deciden quién sí, quién no va, hay patrocinadores o no, y bueno, se destapan otras cosas que son las partes como negativas, pues, ¿no? De todo esto, ¿no? Y habrá quienes incluso, a veces, digamos, no todo se apuesta porque cuántos terminan dejando el ministerio, cuántos se vuelven incrédulos, cuántos terminan haciendo más daño a la sociedad o a la comunidad católica. Entonces, bueno, estos temas, por ejemplo, de demonología o de exorcismos, pues tienen creo que dos lados, ¿no? El morbo, que es como que lo que más vendería, y creo que también tiene la parte muy de, pues, espiritual. Pero aquí habemos algunos que decimos, híjole, pues me cuesta trabajo, ¿no? Comprender también esa otra realidad, ¿no? O esa parte de la realidad. Entonces, habrá quienes incluso todo esto de lo que es el mal, pues van a decir, bueno, es que esta antropomorfización, pues, de llamarle demonio, pues no me parece como muy correcta, ¿no? Bueno, hablo como decir, es que existe esta personita con cuernos y un trinchete, ¿no? Pero no se niega la existencia del mal. Entonces, bueno.
vamos a ir definiendo, ¿no? ¿Qué es uno y qué es otro? Ahorita que me preguntabas si existe el bien y el mal, ambos existen y a lo mejor para el mal pues se le coloca este nombre, ¿no? Como de un ente, ¿no? Como si fuera un ente. Y ahí que, bueno, se pueden dar muchísimos más temas. Mm, recuerdo alguna ocasión, iba platicando con un padre, ¿no? Un sacerdote, muy bueno él, y me dice, es que, como si ya está definida en la metafísica, ¿no? Están los seres separados de la materia, ¿sí? Y entonces, pues existe todo un tratado de angelología. Y dije, bueno, si está el de angelología, está el de demonología, ¿no? Y entonces, así como que dije, a ver, espéreme, si nos vamos por esa pauta, pues entonces, no sé, espero no estar rodeado ahorita de ángeles buenos y ángeles malignos, ¿no? Entonces, como que también ahí nos dejan esa duda. Ahora, yo me quedaba pensando, la existencia de un mal antropomorfizado, llámese demonio, ¿de dónde viene, no? ¿De qué cultura viene esa idea? E incluso otras ideas, ¿no? Como la de un Dios único, invisible, todopoderoso, el Salvador, el Sóter, ¿no? ¿Y de dónde viene la idea de demonio, ¿no? O de diablo, ¿de dónde viene? También es como analizarlo, no solamente ya del ámbito religioso o espiritual, sino histórico, ¿no? Que es como lo interesante luego a dialogar. Entonces yo le decía, mire, a ver, mm, digo, es que esta historia de que un día Dios estaba sentado en su trono, rodeado de todos sus ángeles, y de repente hubo un ángel que se reveló, ¿no? Entonces así como que, ok, sí, sí, sí. Esa es la historia que nos pueden contar algunos católicos, dicho sea de paso, un sacerdote también lo escuché con eso, y nada más porque coincide con la filosofía aristotélica de metafísica, ya en automático lo vamos a aceptar, y que es lo que ha hecho la iglesia, ¿no? Este es un relato que incluso no es de origen católico, es de origen judío, porque de fondo está el tratar de explicar el problema del mal, ¿no? Entonces creo que ahí es donde saltan las chispas, ¿no? De decir, híjole, ¿y si nada de esto es así? ¿Y si como la Biblia, porque aquí viene otro fundamento, y si la Biblia lo plantea de otra manera, nos llevaría a cuestionar entonces cómo se plantea dentro de la catequesis, ¿no? Hablo meramente del mundo católico, ¿ah? Que porque es, digamos, estos desarrollos después intelectuales para explicar el mal, ¿no? Sí. acuerdo. Manuel, para ti como católico y también como exseminarista, ¿existen los exorcismos y todos estos tratados de sacerdotes tan importantes como referíamos como Forteo, como Amort y otros tantos seguramente, porque existe el demonio? ¿O cómo entendemos eso? Pues yo pienso que hablan de algo, ¿no? De alguna realidad. Se le ha puesto esta parte, este nombre, pues, de demonio y de diablo. Está bien, porque así nos han enseñado, ¿no? Que así se le llama al mal, ¿no? Porque es el que puede poseer las personas. Si hacemos como un análisis mayor, creo que habría personas que ni siquiera nos preocuparíamos por nombrar esta realidad negativa, ¿no? Primero porque puede haber una explicación humana, puede haber una explicación científica, llámese ciencias fácticas o psicológicas, y creo que también habría esta parte de decir, ¿para qué ocuparme de esto si está todo lo que habla positivo o todo la bonomía de Dios, ¿no? Sí, no, no por cerrar los ojos o negarme a realidades negativas, sino simplemente decir, oye, es que a veces nos enfocamos más en señalar que te está tentando un demonio a decir te está ayudando Dios, te quiere apoyar y quiere lo mejor de ti, ¿no? Como que otra vez ese traslape entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre la parte apolínea a la parte dionisíaca, ¿no? De cada uno de nosotros. Ahora, eh, sobre la pregunta, si escriben o no, o esta situación.
si lo analizamos, digamos, sin la cuestión religiosa, no sé si otras religiones lo tengan, ¿no? No sé si otras religiones hablen de exorcismo o hablen de, este ser está poseído por un ente demoníaco. Ah, bueno, no sé si el Islam tenga esto. No sé si el budismo o el hinduismo hablarían de esto, ¿no? A lo mejor le llaman ego, a lo mejor, no sé, alguien a lo mejor dice, no, es un trastorno de personalidad, no sé. Porque cuando uno va analizando, conociendo historias, digo, creo que a veces, si uno analiza a veces cómo llevan sus vidas, dices, pues claro, aquí no está la excelsitud de lo humano, ¿no? Siempre se buscó otras cosas. ¿A qué voy con esto? O sea, aquí no se buscaron las cuestiones, digamos, divinas, sino todo lo contrario, ¿no? Aquí no se buscó fortalecer a los seres humanos, sino que hay siempre vacíos emocionales, psicoafectivos, todo esto, ¿no? ¿Sí? Porque si vamos a ese paso, al rato, a mi parecer, naturalmente, entonces todo está endemoniado, ¿no? Y entonces empezamos a señalar estos, de aquí para acá, este grupo es que tienen por ahí como un demonio menor, ¿no? Este otro grupito tiene este tipo de demonios, ¿no? A este ya lo vinieron a atacar 7, ¿no? Este ya se había salido y ya lo vinieron a arrasar otros 14. Bueno, entonces así como que está como, dirá por el yin yang, ¿no? Esta lucha entre el bien y el mal, hay dos principios. Y entonces, para una persona mística no existiría eso, ¿sí? Para un iluminado no va a existir esa parte de, ay, pues hay un ente maligno, ¿no? Simplemente existe Dios y yo soy el que descubro, ¿no? Su bonomía o su bondad en la vida. Por eso, yo de manera personal no tiendo a ser como muy, aunque los tengo y los conozco y los he leído a Forte, a Mort, todos ellos, pues también están las otras realidades, ¿no? Decir, oigan, porque sí, aquí viene algo curioso. Son ellos, a los que a veces nombramos satánicos, los que además detestan la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y entonces luego viene esta idea, ¿no? Es que hasta ellos reconocen la presencia de Jesús. Ok, yo no soy satánico y a lo mejor me cuesta reconocer la presencia de Jesús, entonces ahí ¿cómo? ¿Qué otra explicación damos, no? Y al rato esto es así como de, pues es que debes de creer porque ellos son los que atacan, ¿no? Y entonces, bueno, vamos, a lo que voy es, nos enfrascamos, nos quedamos ahí reducidos a esta problemática, ¿no? Solo vemos esa parte cuando hay muchísima otra más riqueza, ¿no? Espiritual, ¿no? Que incluso es la riqueza espiritual con la que podemos dialogar con otras religiones, ¿no? Incluso las de Oriente, ¿no? Como que esa parte, ¿sí? Decía por ahí un biblista, cuando uno habla de esto, podríamos decir entonces, si hablamos de endemoniados o de personas poseídas, pues entonces estamos diciendo que Dios no es tan perfecto, ¿no? Porque entonces hubo un resquicio en la unidad de la persona que se le escapó y que es por donde se mete el demonio, ¿no? Y bueno, a veces no me gusta tampoco hablar mucho de estos temas porque al que tachan de endemoniado es a uno, ¿no? Por andar negando la existencia del demonio, ¿no? O este cosas que se reducen tanto como de haga bien la señal de la cruz, que se haga bien la cruz con los dedos, porque si no, por ahí se va la cola del diablo. Bueno, eso pues allá en catequesis infantil está bien al principio, ya después yo creo que simplemente al mes creo que hay que cambiar esa idea, ¿no? Pero como son a veces lo que nos enseñaron y que a veces solamente reproducimos, ¿sí? O sea, ni siquiera discernimos o lo llevamos a un tamiz de criterio. Así lo pasamos otra vez, ¿no? Sin filtro y lo replicamos, ¿no? Como células nos vamos replicando. ¿Cómo ve, Manuel, maestro? pero entonces, ¿cómo explicamos? Has hablado tú bastante sobre psicología, ya nos contarás ahorita en tu respuesta. Entonces, ¿cómo entendemos socialmente, más allá del dogma y de la fe? eh, Incluso en lo cotidiano, Manuel, uno va caminando por las calles y encuentra publicidad en postes que dice lectura de tarot, te leo las manos. Hay programas de radio con unos colombianos que según ellos curan y habla a la gente.
Ujú. Seguramente, bueno, en los mercados venden remedios, hierbas, toloache, en fin. O sea, ¿cómo explicamos esa realidad? El mismo hecho de que acudan, por ejemplo, en el templo de Salamanca, Guanajuato, el templo de San Martín de Porres con el Padre Moy, los domingos se llena de gente, o sea, arrasa ahí. Gente, finalmente esa gente cree en esa realidad, ¿no? En esa y en otras. ¿Cómo lo explicamos entonces socialmente desde la psicología, la sociología? Yo no sé, y también me lo he cuestionado, ¿hasta dónde la mente sí crea la realidad? ¿Sí? ¿Por qué? Eh, ¿Cuántas ocasiones todo esto, si lo ponemos en un tamiz racional, pues nos daríamos cuenta que son cosas que pueden ser absurdas, ¿no? Ojo aquí, hablo desde así una cuestión meramente racional, ¿no? Porque si vamos a este ámbito racional, ¿qué es más fácil explicar? ¿El efecto que hace la lectura del tarot o el efecto que hace un sacramento de la iglesia? Y entonces, si nos vamos a un ámbito racional, los dos podrían ser absurdos, pero yo creo que ahí es la parte de que cada quien elige, ¿no? ¿A qué voy? Aunque racional, digo, perdón, aunque suene como absurdo ambos, porque decir o hablar de un milagro también así como que un poco medio absurdo, eh, creo que ahí está la parte de entender cómo interpretamos la realidad que hay, ¿no? Sí, por eso esta pregunta o esta a veces esta idea, ¿no? Es que la mente es la que crea la realidad. Sí, pero no es que la cree, más bien cómo la interpreta. Si en mi mente, en mi programación mental me enseñaron que hay una realidad, llámese lectura de tarot, y es la que me va a marcar mi destino, si yo la sigo, pues yo creo que pues un amigo con cierta sentido común y cuerdo me puede dar a lo mejor las mismas ideas, ¿no? Si eliges este camino, te va así, y si te eliges el otro, te va de la otra manera, ¿no? ¿Sí? Por ahí eso. Yo respeto pues estas manifestaciones también del padre de estos padres, pero ¿no será que así nos están enseñando también a pensar? Porque, o sea, si yo digo, es que esta sal está exorcizada, ¿y qué tiene de distinto? Es que estos aceites y esta agua está no solo bendita, exorcizada. Ok, ¿de qué hablamos, no? Ahora, perdón, pero yo con un amigo, cuando me habla de estos temas, es porque le gusta estar metido ahí también. Entonces yo digo, bueno, ¿y yo que no estoy metido, qué? O sea, ¿con qué parte me quedo, no? Y entonces yo también digo, bueno, estas manifestaciones religiosas o esta cuestión del tarot o esta cuestión de brujería, de santería, todo esto, no estamos hablando de una misma realidad, pero que más bien nos enseñan a pensar según esto. Y digámoslo también, el catecismo, la filosofía o las corrientes filosóficas son modos de interpretar la realidad, ¿no? Entonces, cuando uno intenta superar a veces cuestionando las creencias y las ideas que nos han transmitido, es donde uno puede, digamos, romper el paradigma y decir, ok, esta es la realidad. Entre más me haga presente ahorita y me desidentifique con eso que me enseñaron a pensar, puedo acercarme más a la realidad, ¿sí? Entonces, lo dirá Kant, ¿no? O se interpretará de Kant y de Descartes. Al final se mira con el cristal que tenemos, ¿no? Con el color del cristal que tiene nuestro lente, ¿no? Entonces, si yo Eman- digo, pues es que yo salgo y veo puros demonios, pues así va a ser, ¿no? Emanuel, Dime, maestro, adelante. yo soy católico practicante, pues, ¿no? Entonces, claro, uno entiende como tú refieres que hay muchos dogmas, ¿no? Y uno Ujú, elige creer o tiene que creer, ¿no? Por ejemplo, en el catecismo, ¿no? O sea, lo forman a través de dogmas. Y como tú mencionabas en el seminario, ¿te acuerdas que decías, somos católicos preguntones, ¿no? Eh, ujú,
cuando uno va a misa, cuando uno realiza los sacramentos, lo mencionabas, lo de la sala exorcizada, el agua bendita, y viene el sábado de gloria, no creo que hay una misa en donde puedes Ajá, llevar hasta botellas de aceite y te las bendicen y tal, y hay gente que se espera ese día para llevar ahí ajá. kilos y bolsas, ¿no? Entonces tiene que ver con simplemente con elegir creer en eso, es decir, porque entonces como católico, de acuerdo a lo que mencionas, pues el catolicismo y sus ritos implican también, pues no solo creencias, sino también como un pensamiento mágico, ¿no? No muy diferente a esas otras realidades. No muy diferente a lo que ahora le dicen, vamos a manifestarlo, ¿no? Vamos a ver, tal hora, es hora de manifestar. Vamos a pensar, por ahí tengo un librito, por acá lo dejé, de Byung-Chul Han, ¿no? En esta sociedad del cansancio habla de exceso de positividad, ¿no? Y claro, o sea, si yo me enseño a pensar todo positivo, pues quién sabe, a lo mejor algún día me sentiré atropellado, porque la realidad es realidad y, Y claro, o sea, pues también, ¿no? O sea, ¿cómo interpreto, no? Que ahí está la clave, ¿no? Entonces, creo que sí nos puede fortalecer mucho nuestra cuestión psicológica cuando uno empieza a pensar positivo, me parece genial, pero hay que cuidar los excesos, ¿no? Sí. Ni modo que, o sea, en tanta positividad diga, ay, qué bueno que estoy llorando, ¿no? Ay, qué bueno que estoy triste, ay, qué bueno, no, o sea, a ver, espérame, o sea, creo que ahí hay un desfase, ¿no? O empiezan los desfases psicológicos, ¿no? No hay equilibrio. Ahora, claro, sobre estos creeres, ¿no? Es que si no al rato me ponen a pelear porque digo, es que esta sala está bendita por el Padre Moy, ¿no? Digo, con el respeto al Padre Moy. Y está exorcizada. ¿Y qué tiene de distinta a la que bendijo el Papa León, ¿no? ¿Sí? Entonces, como si una bendición valiera más que la otra, ¿no? Y como exacto. que, bueno, es que no, es que esta la bendijeron así y esta la bendijeron acá. Entonces, otra vez, ¿no? Sí. Eh, Eso y muchas cosas más, como medallas de San Benito, pulseras rojas, los ojos, y luego que lo bien curioso con nuestros hermanos católicos que se traen, signos a veces de otras religiones o de otras culturas que ni siquiera entienden, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Volviendo un poco a esto. Sí, yo pienso que ahí está una de las claves, ¿no? Así como nos enseñan a interpretar la realidad, es como va uno también generando, ¿no? Entonces, a mí me enseñaron, ¿no? A que Jesús estaba presente en la Eucaristía. Pues el rito de la Eucaristía, si lo seguimos viendo como tal, puede sonar a lo más mágico, ¿no? El Padre pronuncia unas palabras, coloca las manos, lo levanta, ¡pum! Aquí está, ¿no? Entonces, así como que hay que llevarlo al tamiz de la cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de, qué es eso realmente, ¿no? Porque yo diría, a ver, si no es si no es algo mágico, que es luego lo que nos lleva a un pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico es como voy y prendo la veladora, ¿no? Y ya con eso, o voy a rezar 3 rosarios por ti y verás que ya estás. O manda esta estampita y replícala para que te vaya bien, etcétera, etcétera. O aquellas veces en los templos, ¿no? Que dejaban, este, si tienes una necesidad, pídele a San Judas Tadeo y después en agradecimiento replica esta hoja, saca 50 copias y déjalas aquí arriba del donde se pone la limosna para que otras personas también tengan esta bendición, ¿no? Como agradecimiento, bla, bla, bla. Y entonces, ¿dónde queda esta línea tan delgada entre lo mágico y el que se haga un milagro? Porque eso es como lo curioso, ¿no? ¿Qué debe ocurrir como para que se dé el milagro, pero no sea algo mágico? Sí, porque si no, entonces la Eucaristía, vamos, ¿qué poderes tiene esa persona, llámese sacerdote dentro del rito católico romano? Porque hay otros ritos que también celebran la Eucaristía. ¿Qué tendrán esas palabras y esa persona para que se conviertan, ¿no? ¿Y por qué si yo las digo, hago todo igual, me visto, hago todo, y yo no lo convierto? O sea, no hago magia, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde está el acto de fe? ¿Dónde está lo mágico? ¿Dónde está? Es más, yo no hablaría de, no ruptura
Milagro no como ruptura de una ley física, sino milagro como descubrir la presencia de Dios en mi vida cotidiana, ¿no? Muy bíblicamente, ¿no? Y entonces es ahí donde digo, ok, vamos a hacer la sana crítica. Todos estos sacramentos de Dios, ¿en qué momento, ah? ¿En qué momento sí es una cuestión de signo de la presencia de Dios, ¿no? Y que no sea mágico. Insisto, en este rito de la Eucaristía, estas palabras, ¿no? Que pronuncia el sacerdote y solamente él, no otros, se convierte el pan de esa pedazo de hostia, no se transforma, se transustancia en el cuerpo y sangre de Jesús, ¿verdad? Ah, bueno, sí. ¿Qué ruptura de la ley física perdón, qué cambio en la ley física hubo que nosotros humanos no podemos aún o no conocemos aún, ¿no? Y entonces dices, ok, vamos a ver, vamos a racionalizarlo, vamos a llevarlo al tamiz de la ciencia y resulta que empieza a haber experimentos, ¿no? Por aquí, por allá. Es que el análisis químico o científico de ese vino dan como resultado que esto pertenece al corazón, al miocardio, del ventríloco izquierdo, en A positivo, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Esto científico me está dando una respuesta de que hubo un cambio en una ley física. O sea, sí, sí ocurrió. No fue magia, ¿sí? Entonces, ¿dónde sí, dónde no? Y creo que, por ejemplo, una distinción de lo mágico a lo que a lo mejor podríamos considerar como algo real, que también ahí definir lo real es como también una de las claves, ¿no? Muchos de nosotros nos basta con ir o querer prender la veladora frente a la imagen de bulto, ¿no? Y no lo digo, a lo mejor sueno muy cristiano y no católico, ¿no? Pero sí frente a la imagen de la Virgen, pero no me hago una oración frente a Jesús, ¿no? Que está en la Eucaristía. Entonces yo desde el seminario recuerdo mucho eso, ¿no? Veía a la gente frente a la imagen de la Santísima Trinidad, ¿no? Hincada y ahí hablando, musitando, haciendo una oración. Está bien, pero si usted se da la vuelta acá tiene la capilla del Santísimo o tiene el sagrario, ¿no? Y entonces, como seres humanos ocupamos también como signos, ¿no? Como símbolos, ¿no? Para poder decir que hay una realidad que está más allá de mis sentidos, una realidad que está del otro lado del canto, ¿no? De la moneda. Este, y que necesitamos pues estas presencias o figuras físicas, ¿no? Como para decir, esto a mí me significa que hay una realidad mayor, ¿no? Que es a veces lo que el catecismo propone. Cuando usted use medallitas o imágenes, recuerde que eso nos representa algo más, ¿no? De una realidad que está, eh, una realidad que no es esta meramente terrena humana, biológica, eh, caduca, etcétera, temporal, espacial, caduca, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Manuel, pero ¿no consideras tú como ¿Cómo ves? católico que hay, por ejemplo, sacerdotes, personajes, vamos a decir, polémicos como el propio Padre Moy o Amor o Fortea o Descalzo, en fin? Este tipo de personajes los necesita no solo la Iglesia Católica, sino la fe, pues para mantener viva, pues, como esa pasión entre los feligreses, ¿no? Porque al final ellos van ahí en busca de un milagro. Y si en su concepción ellos lo consiguen o lo encuentran, pues se vuelven más creyentes, ¿no? Sí, naturalmente, y también el peligro de que si no se da, pues ahí viene esto que llamamos pruebas, ¿no? No, pues es que me está poniendo a prueba de mi fe. Es que, y otra vez caemos en una conceptualización que a mí no me gusta, pues, pero porque Dios no manda pruebas, ¿no? Es solamente el ser humano, ¿no? El que se está poniendo a prueba. O sea, porque si no superamos ese Dios milagritos, ese Dios que pone a prueba, pues entonces no hay como un crecimiento humano, ¿no? Siempre estoy a expensas de este Dios que a lo mejor esta ocasión sí voltea a verme, ¿no? A lo mejor esta vez sí me descuelga la línea telefónica y me responde mi petición, ¿no? Entonces, a ver, eh, yo entiendo porque psicológicamente hablando, pues buscamos seguridades, buscamos signos, buscamos paz interna, ¿sí? ¿Cuántas ocasiones a veces, y cuidado aquí, psicologizamos a nuestra gente? Nos psicologizamos nosotros con tal de interpretar la realidad a lo que a mí también me conviene. Sí que es a veces, como decía ahí, exceso de positividad, ¿no?
O sea, háblenle de exceso de positividad a las personas que tuvieron, que las bajaron de su vehículo y se los incendiaron, ¿no? Exacto. Sí, o sea, en una situación ya de caos, como que es esto, o de, ¿cómo le llaman estas situaciones? Pues sí, totalmente extremas, ¿no? O sea, una persona que ya había superado el cáncer y vuelve a caer en él, vamos a hablarle de positividad, adelante. Y estos errores, ¿no? Lingüísticos de decir, este, pues que se cumpla la voluntad de Dios en ti, ¿no? ¿De qué Dios me habla? ¿De un sádico al que le gusta vernos sufrir? Perdón, digo, a lo mejor hubo una carta del Papa Juan Pablo II donde hablaba de que el sufrimiento, pues hay que ofrecérselo a Dios, sí, pero pues de qué Dios estamos hablando, ¿no? Sí, en esto, ¿no? Entonces, ¿qué buscan también las personas? Pues sí, este refugio, esta paz, esta tranquilidad, esta, pues sí, este chip de psicologización, ¿no? ¿Cuántos sabemos? Y lo voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que llegamos al seminario no hacíamos ni tres comidas en casa, pues? ¿No? No había un estatus social, ¿no? No había ni en qué moverse, andabas en camión, ¿no? Andabas... Y entonces resulta que llegas acá a un sitio donde te están dando más estabilidad, donde hay esto, hay aquello y lo otro, y esa burbuja que te protege el seminario, pues ahora te haces todo salen todos estos vicios, ¿no? Ujú. Sí. Donde descubres que te encanta el alcohol, que no lo puedes dejar, que te vuelves vicioso de eso, ¿sí? Entonces, por eso también ahorita me decías, hablo de cuestiones psicológicas, sí, naturalmente, porque ¿cuántos de los que, mira, yo te platico, mm, uno que es muy seguidor precisamente del padre que mencionas, vivía aquí cerca de casa y él tenía una situación en el seminario. No sé si tenía alguna situación psicológica tipo de TDA o de algún tipo de espectro. Yo desconozco mucho de eso. Pero me dice un amigo, yo lo veía todas las tardes, a las 3 de la tarde, venirse al comedor, sacarle la vuelta, meterse al baño, tardar como media hora y salir todos los días. Mm, Después él, por este tipo de ideas, que ahí nos da para platicar más todavía, pues nos deja ver un comportamiento como que un tanto extraño, ¿no? O sea, porque a lo mejor pues no tendrías la seguridad de estar en el baño de tu habitación y te vienes al baño de acá afuera, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? A lo mejor te da pena, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? Dices, "Mm", pero era buenísimo y sigue siendo buenísimo para hablarnos de estas cuestiones de la lucha con los demonios, de hacer otras cosas. Y bueno, ahí es donde uno también agradece, ¿no? Muchas cosas, otras humanas que nos llevan precisamente a poder reflexionar de esta manera, ¿no? Eh, Él salió del seminario, ¿sí? Eh, no sé si, creo que una de sus respuestas del por qué salió eran, pues es que aquí no se vive en santidad, ¿no? Híjole, pues es que sí, o sea, es complejo, pero ¿a qué le llamamos santidad? Y que tú lo estás interpretando, ¿no? O sea, si tú pensabas que seguían todos arrodillados y con el látigo, pues perdón, pero eso ya quedó en los seminarios de hace muchos años. Ahorita es una dinámica bien distinta donde, aunque hay oración, pero pues también está el estudio y donde está la oración, el estudio, también hay deporte y además de eso hay esto y hay lo otro, ¿no? Entonces van cambiando también algunas dinámicas dentro de los seminarios, ¿no? Y bueno, a mí decía, me cuesta trabajo entender algunas cuestiones como esta, ¿no? Psicologización a veces, porque también luego se transforma en manipulación, ¿no? También eso, así como otros sitios donde, pues es que Dios me habló, ¿no? Y me ha dicho que les pida a ustedes esto, ¿no? Y así como de, pues espérame, ¿no? Y fíjate, ya me voy a meter en otro tema, pero ¿cuántas de las reflexiones homiléticas de un sacerdote son dignas de llamarse homilía, ¿no? Son dignas de decir, ah, esto me hizo reflexionar, esto me hizo crecer, esto me cuestionó, esto me confrontó. Pero no me confrontó contra el padre, sino me confrontó, incluso no me confrontó contra la idea del padre. Me trata de confrontar directamente con la palabra de Dios, ¿no? Hoy Jesús dice esto, ¿no?
¿no? No, no lo que digo yo, padre, o lo que yo digo, incluso si hubiese un círculo, vamos a decirlo así, círculo de laicos que se quedara después de misa a reflexionar la palabra, pues hoy me dijo esto a mí, pero no es lo mismo que te dijo a ti, ¿no? Y volvemos otra vez, yo interpreto desde mi realidad la realidad misma, ¿no? Desde mis filtros, ¿no? Y eso pues es creo que tanto es la riqueza de uno como persona, pues también es lo que nos lleva a veces a hacer esta humanidad muy ríspida. Manuel, eh, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo encontramos a Dios? Pues también me lo sigo preguntando. Creo que ahora me ha sido más interesante responderlo, ¿no? Lo primero que yo podría decir, un camino para tratar de visualizar o encontrar es esto, ¿no? Descreer, ¿no? Descreer lo que me han hecho creer, ¿no? Y empezar yo el camino. Algo muy quizás cartesiano, ¿no? Vamos a derrumbar todo. Y aquí no al estilo de estos amigos más cercanos, más posmodernistas, de deconstruirlo, ¿no? No, vamos a tratar, porque creo que ese es un gesto también de humildad, vamos a dejarnos interpelar, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice la cultura? ¿Qué dicen? ¿No? Yo en ese caminar, yo he descubierto, por ejemplo, algunos biblistas y enseñan esta parte, ¿no? Decir, a ver, esta definición, por ejemplo, que te decía de milagro, ¿no? No es la omisión física, sino descubrir cada uno la presencia de Dios. Es, por ejemplo, desde el ámbito psicológico, dejar el ego, dejar las caretas, tratar de ser más yo, más auténtico y ¿cómo se dice? Descubrir mi verdadero ser, mi verdadero yo, que es como profundizar, ¿no? Para dejar atrás precisamente el ego, ¿no? El ego del yo falso o del falso yo. Y es entonces donde, bueno, acá del lado de Occidente tenemos un modelo muy específico que nos habla de la presencia de Dios, de aquel que, donde Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y que dentro de toda su humanidad irradiaba la presencia divina, de que existe algo más allá de que ver, está velado a nuestros, por nuestros sentidos mismos, ¿no? Por nuestra materia, ¿sí? Y resultará pues que esto coincide creo que con muchos de los otros líderes religiosos y de otras religiones. Primero, el Dios de la vida se encuentra en lo más humano, ¿no? En lo más humano, en los gestos humanos, ¿no? Precisamente del bien, de aquello que nos hace totalmente humanos, ¿sí? Por eso hay que darle como su sitio también a la parte como apolínea, ¿no? Y a la parte dionisíaca. Sí puede haber un orden, pero pues también hay que reconocer estas otras partes donde puede uno disfrutar de los placeres sin ir o sin encadenarse a ellos, ¿no? Puede uno disfrutar de las amistades, puede uno disfrutar de otras cosas sin ir a unas situaciones donde hagamos daño a los demás, ¿no? Y sobre todo donde sabemos que el otro tiene un criterio que sabe que para él es dañino y tú vas y atacas ahí, ¿no? ¿Sí? Y o donde vas y manipulas, ¿no? Bueno, eso es por una parte. Otro que yo tomo muy en cuenta es la retrospectiva histórica, es decir, si yo hago un análisis de mi historia, híjole, pues qué ha pasado en mi vida para que yo siga sustentándome aquí, ¿no? ¿Qué me mantiene en esta vida, ¿no? No hablo a lo mejor de una cuestión de un sentido de la vida, sino del fundamento del ser, ¿no? Y esto es como muy ligado a la primera, muy agustino, ¿no? De en el interior de mí reside él, ¿no? Hay que ir al interior que está en lo más íntimo mío, ¿no? Y eso lo dicen los místicos, ¿no? Por eso los signos o los símbolos como ahora en la cuaresma del desierto, ¿no? O esta noche oscura de la que hablan los místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa y todo esto. Sí, pero es que precisamente está silenciando el exterior, ¿no? Está silenciando todo lo que ya no es solamente el exterior, te estás quedando con lo que hay en la cabeza, en la mente, ¿no? Es esta famosa loca de la casa, para poder descubrir lo que realmente somos. Y después, bueno, ya, a ver, ya hicimos como la retrospectiva histórica, analicé toda mi vida, analicé mi caminar en la vida, etcétera, etcétera. Y ahora sí, ¿cuáles son los frutos de esas personas, ¿no? Porque ¿cuántos hacen actos buenos, ¿no?
sin ser religiosos o sin apelar a a una religión. Pues sí, pero ¿y qué más? ¿No? O sea, qué tipo de actos buenos, ¿no? Si nos vamos a quedar como muchos de no mato, no digo cosas malas, no esto, no lo aquello, pues sí, pero puro no, 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 todo lo restrictivo, ¿no? No, sí, sino, ¿y qué más hay de ti? ¿Qué más te ensalzas? ¿Qué plenitud hay en ti? Y ahí van los frutos, ¿no? Alegría, bondad, mansedumbre, felicidad, este, todos los que ahí por habla San Pablo, ¿no? ¿No? Estos frutos del espíritu. Y se me hace bien curioso porque hay personas que precisamente son así, ¿no? No están atados, por ejemplo, oye, pues esas personas que van ahí bien humildes, con sencillez, sin mayor, este, llamar la atención incluso con sus ropas, nada, nada. No, pues es que son dueños de no sé qué cosa y tienen ahí el dinero hasta echándoseles a perder, ¿no? Entonces, así como que, claro, pues es que prefirieron imbuirse dentro de sí en su espiritualidad antes que lo exterior, ¿no? Entonces, volviendo a esto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están estos frutos, ¿no? ¿Dónde están estas personas que ya lo pasaron? ¿Dónde encuentro a Dios? Ahí, como dice por ahí, en la sonrisa de un niño, ¿no? Precisamente, pero es que son aquellos que no tienen todavía programación mental, ¿no? Simplemente se divierten, viven, juegan. Si uno va y le pregunta a un niño menor de 5 años, oye, ¿qué es felicidad? No te responde. No responde porque nosotros los mayores le hemos puesto condiciones al ser feliz, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos ahí, ¿no? Otra vez, la divinidad se hace presente en lo más humano, la divinidad se hace presente en la historia humana de aquel que lo descubre en su historia, ¿no? La divinidad o el eterno se hizo presente en los frutos, ¿no? En lo que viven las personas. Entonces, ahí es donde yo entendería, oye, en esta persona que vivía una situación donde estaba molesta, estaba frustrada, siempre con la cara enojada, y de repente empezó a hacer otra que vivió, ¿no? Y es ahí donde yo, de manera, digamos, con humildad y con toda mi raciocinio y mi tratar de entender estas realidades, pues tengo que agachar la cabeza, ¿no? Porque yo sí sé de personas que han vivido un encuentro con Jesús, aquel Jesús que caminó en Galilea hace algunos años, y se lo topan ahora, y dices, ah, caray, ¿qué tipo de realidad sobrenatural vivió como para cambiar su vida, ¿no? ¿Qué tipo de realidad en la salud tuvo que vivir para encontrarse con Dios, ¿no? Aquellos que nos hablan de las experiencias cercanas a la muerte, que vieron que de pronto cuando regresan cambian su vida, ¿no? ¿No? Entonces, ahí está, creo que en el cuarto punto, hay personas que se han convertido, ¿no? Pues de qué están hablando, ¿no? Yo creo que esas fueron las primeras experiencias de las comunidades cristianas, ¿no? A ver estos que nos relatan los hechos de los apóstoles. Vino el Espíritu Santo y de repente empezaron a salir y con otros idiomas y, pero ¿en qué momento? O sea, de claro, porque estos son simbologías, ¿no? O sea, si hay algún hecho histórico, que eso es lo curioso, algo pasó en la historia de ellos, personal, que cambiaron, ¿no? Y eso es creo que ya en la actualidad, solamente lo que es este ejercicio de la gratitud, ¿no? El ejercicio insisto, del análisis de nuestra propia vida, nuestra historia, es, híjole, pues, ¿qué ha cambiado, no? Y una última que me parece también muy válida, decía un himno, si mal no recuerdo, algo así como, es que si lo buscas es porque ya lo tienes, ¿no? Entonces, cuando uno va y busca, porque también creo que es válido. He visto el cambio de algunas personas cuando van y buscan, ¿no? Con rigor, con el mayor rigor intelectual inclusive, ¿no? Personas que se han convertido por leer a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Personas que se convierten por leer a los santos padres o a los santos de la iglesia, ¿no? Pues, no, así como de, oye, pero si tú eres un científico de primera, ¿por qué de pronto también te haces creyente, ¿no? Que no es lo mismo que ser crédulo que creyente, ¿verdad? Entonces, pues creo que también ahí hay un paso, ¿no? Muy personal. Ahora, insisto, ¿quién ha visto a Dios? Pues creo que la Sagrada Escritura dice algo muy claro, ¿no? Ni oído yo, ni ojo ha visto, ¿no? Que es como decir,
pues ¿quién ha visto la muerte, no? ¿Quién ha visto la vida eterna? Pues no sé. ¿Quién sabe qué habrá más allá, no? Pero hay algo ahí que dices, pues a esto yo le llamo Dios, ¿no? También quise hacer un paréntesis. A esto que le llamamos Dios, a lo mejor yo me fui por unas vertientes, pero hay personas que le llaman Dios al dinero, o no le llaman, pero es su Dios, ¿no? Hay quienes tenemos nuestros dioses como el trabajo en exceso, hay quienes tenemos nuestros dioses como mi empresa, mi Dios es mi posesión material, mi Dios es aquello, como dice Jesús de Nazaret, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Bueno, pues donde yo tenga mis tesoros, a lo mejor son mis dioses, ¿no? Mis dioses también, ¿no? Que es esta tentación de las que habla en el Evangelio, ¿no? Si te adoras y me adoras y te postras ante mí, tendrás todo esto, ¿no? Que es este cambio de suplir a Dios, ¿no? Al Dios verdadero por el Dios que me han creado o los dioses pequeños que yo tengo o los dioses que son así como que me enseñan a veces hasta en mi iglesia, ¿no? Lo que pasa es que me gusta hablar de estos dioses que me enseñan porque luego son de los que se agarran para manipularnos, ¿no? O para amenazarnos, ¿no? Entonces, pues es ahí una bronca luego a veces, ¿no? Hasta para platicar con algunos. Manuel, para ti, ¿cuáles son las diferencias entre, si existen tales, entre el alma y el espíritu? Fíjate que el alma así como, a lo mejor más filosóficamente hablando, como un principio de vida, ¿no? O sea, la coexistencia de dos principios para que se genere la unidad, ¿no? De un ser. Sin este no está el otro. Sin embargo, la psique, o sí, lo que sería el espíritu, no sé, lo pienso más como lo psicológico, ¿no? Lo que se llamaría, o por ahí hay una rama, ¿no? Filosofía de la mente, ¿no? ¿A qué voy con esto? Mm, el alma como algo substancial, ¿sí? Como sustrato, pero el espíritu como el ejercicio de la facultad orgánica, cerebro, y del principio de vida que es el alma, ¿no? Es decir, esta combinación entre en el intelecto, sí, para que surja precisamente el ejercicio de la mente, ¿no? Pero no solamente el intelecto, sino sus facultades, ¿no? Del ser humano, ¿no? Ejerciendo bien sus facultades, puede llegarse al espíritu. Ojo aquí, si una persona a lo mejor tiene una deficiencia intelectual, no tiene espíritu, bueno, desde mejor este pensamiento, podríamos decir, no, no es tan persona, ¿no? O no tiene desarrollada esta parte espiritual, ¿no? Sí. Entonces también como que tendremos que tener cuidado. Entonces, sí es a lo mejor el ejercicio de la mente, el espíritu, pero también pues tiene que ir la psicología, pero también va la parte de la personalidad, pero también va el temperamento. Y creo que aquí, pues también va la parte cultural, ¿no? Porque, insisto, a lo mejor si nos vamos por una división tripartita, ¿sí? De cuerpo, alma, espíritu, pues está bien, ¿no? Entonces en el espíritu también caben estas cuestiones muy del carro alado, ¿no? Platónico, de decir la tendencia hacia a lo alto, a la virtud, y la tendencia hacia las pasiones, ¿no? Hacia lo bajo, lo irascible, etcétera, ¿sí? Y el alma queda restringida meramente, pues, otra vez a ese principio de vida, ¿no? Como algo, pues, que debe estar ahí. Y cosa curiosa, la resurrección de las que a veces se propone el estilo San Pablo, pues será esta platónica, ¿no? ¿Qué va a resucitar? Pues nuestra individualidad. Ah, caray. Sí, sí, sin materia, sin el cuerpo, solamente resucitará como la parte de lo que fue mi individualidad, ¿no? Como yo individuo, pero sin materia, o con otro estilo de materia, ¿no? O sea, resucita mi espíritu, ¿no? Entonces es donde a lo mejor podría decir, bueno, entonces el alma no es tan inmortal como nos decían, ¿no? Bueno, visto desde esta parte. Si nos vamos a la parte de nada más dividirlo en dos, cuerpo y alma, ¿sí? Entonces,
pues muy tomista el asunto, muy aristotélico tomista, pues entonces sí, el alma como la que dirige al espíritu, ¿no? Si el alma no está presente, no surgen todas las demás facultades, ¿no? No se pueden ejercer, aunque haya un cuerpo, no se puede ejercer lo espiritual, ¿no? O las facultades, ¿no? No habría memoria, no habría sentido común, no habría intelectualidad, no habría conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, Mencionas, honestamente, perdón, solamente mencionas para como ahorita, cerrar, entonces, sí, sí, lo espiritual, mencionaste, sí, intelectual, las facultades y el alma como algo meramente de principio de vida, ¿no? Sí, adelante, maestro. mencionaste ahorita un concepto que me parece fundamental y que ya estaba pensando en él, resurrección. Fíjate Ujú, que a mí como católico luego me conflictúa mucho ese concepto porque en la praxis yo me doy cuenta que la gente, incluso hasta tú mencionabas los propios cristianos, ¿no? Haces una referencia y que me parece que en la base está el mismo problema que tú ya refieres, educativo. Hay como una tendencia colectiva a asociar la resurrección con la parte material, con la carne, ¿no? ujú, Y yo digo, como católico, no, es que la resurrección no se refiere a eso, es algo más complejo, ¿no? No es así, ¿no? ujú, Y ya tú lo asociabas ahorita, pues, específicamente con el alma, sí, tú decías, con quizás diferentes formas de materia, ¿no? Pero no con esta materia. sí. Eh, apelando a tu formación, el año y medio que pasaste en teología, en fin, ¿qué es la resurrección? Pues es el otro lado de la moneda, ¿no? De la vida misma. Es la vida, pero vivida sin el cuerpo biológico, ¿no? Así, se sigue siendo vida. Ahí me parece genial porque una vez que nacemos, estamos hechos para la inmortalidad, ¿no? Me recuerdo mucho una frase incluso del equipo aquí, de la porra de aquí del equipo de fútbol, ¿no? De los hijos de la mermelada, ¿no? Fuimos creados para ser inmortales, ¿no? Entonces así como que me parece bien interesante porque esconde algo, ¿no? Ahí. Y me parece muy curioso porque los griegos tienen estos tres verbos, ¿no? O estos tres sustantivos para decir vida. Bios, psique y zoe. Zoe como el grupo musical, ¿no? Entonces, zoe es un término que le leía a Joseph Ratzinger, ¿no? Todavía no era el cardenal, era en ese libro de Introducción al Cristianismo de los años 60, donde habla, es que Jesús no regresa como bios, regresa como zoe. Entonces, caray. Y entonces aquí uno puede cuestionarse los relatos de la resurrección que aparecen en los evangelios y decir y preguntar, a ver, Jesús se apareció así como ya estaba así como conocemos nuestros cuerpos físicos y solamente se le veían las llagas, pero ya no escurrían, o sea, ya cicatrizados. Y entonces, bueno, en esta búsqueda que yo también he tratado de hacer, dirá, San Pablo habla de un cuerpo glorioso, ¿no? Sí, entonces, este es Zoe, ¿no? De la vida que ya no termina, etcétera, etcétera. Pero a ver, volvamos a los evangelios. Entonces, ¿sí estaba o no estaba? ¿Sí se hizo presente físicamente como uno de nosotros o no? Ese es como que también un relato interesante a analizar, ¿no? O los relatos, ¿no? Entonces, mucho se dice que los evangelistas narran experiencias pascuales, ¿no? Y hay que tener en cuenta, del Jesús histórico, nada más conocemos hasta donde muere en la cruz, ¿no? Punto. Todo lo demás no hay una constatación. ¿Por qué? Porque es el hecho metahistórico, ¿no? Dirá Ariel Álvarez Valdés. Es del que no podemos tener una comprobación histórica. Sin embargo, también llegará por ahí el padre Manuel Carreira, ¿no? Astrofísico, estudioso de la NASA, donde va a explicar precisamente que en la física cuántica nos da las herramientas para comprender cómo pudo haber sido esa resurrección, pues al estilo del BIOS. Entonces, vuelvo a lo mismo. Nosotros a lo mejor desconocemos las leyes físicas con las que se maneja Dios, ¿no? Y a lo mejor entonces lo que va a decir Carrera es, pues solamente el ser que ha superado el espacio-tiempo tiene dominio sobre él. Y entonces solamente es el único que puede congregar nuevamente la materia para hacerse presente. Dije, caray, sí, no sé si por ahí alguna vez escuchaste la película de Lucy.
Una que Mm, se como que se descomponía porque tenía un dominio de la mente del 10, 30, 60% y se iba, se descomponía como en muchas células y se volvía a rehacer, ¿no? Y aparecer donde ella quería. Quizás sea esa la explicación, ¿no? Pero bueno, el día que yo me atreví a decir, no, no, pero creo que también dicen, entonces usted no cree, es ateo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Digo, pues sí, pero soy el de los pocos que a lo mejor, o a lo mejor soy el único que se ha atrevido a hablar, a levantar la voz, a decir, pues vamos a preguntarnos, ¿no? Porque tanto ustedes como yo tenemos una sed de cuestiones, ¿no? Serie de cuestiones y sed de respuestas que a veces, pues a lo mejor yo tenía una respuesta hace años en el seminario y años después, si no he dejado el seminario, tendría que mantenerme bajo el script que marca la iglesia, ¿no? Pregúntenle a los padres que se atreven a ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, y esto, mira, lo podemos ligar con lo de la demonología, ¿no? Son las mismas preguntas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre físicamente, no? ¿Qué ocurre en ese ámbito, a lo mejor que nosotros no vemos, invisible, atómico, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y lo tengo como tarea, ¿no? Tengo pendientes por ahí algunas lecturas, algunos análisis de estos videos o de estas conferencias de Carreira, de Hans Kung, pues para seguir respondiendo, ¿no? Porque si algo pasó, que es ahí como que lo interesante, sin resurrección, como dijera Saramago, me encanta esa parte del relato de las intermitencias de la muerte, donde la muerte se va de vacaciones, nadie termina por morirse, todos ahí moribundos, y el ministro de Portugal le habla al cardenal, ¿no? Y le dice, oiga, pues hay que arreglar esta situación, ¿eh? Porque recuérdelo bien, sin muerte no hay resurrección también, ¿no? Entonces, por ahí uno de los dilemas también de los concilios, ¿no? Si no se muere, vamos a decirlo bien, tampoco se puede resucitar bien, ¿no? Eso es por una parte. Y entonces se me hace muy curioso, ¿no? Vamos a cuestionarnos sanamente qué es esto de la resurrección. Ahora, eso es Zoé, bios, o sea, en la cuestión física, espacio material, temporal, ¿no? Pero aquí lo curioso es, hay otro tipo de resurrección de la que Jesús hablará, ¿no? Con Nicodemo, que le dice, oiga, maestro, ¿y cómo le hacemos para renacer? No puedo volver al vientre de mi madre, ¿o sí? Y dice, no, no, Nicodemo, solamente aquellos que renacen del Espíritu, ¿no? Y es esta trama del viaje del héroe, ¿no? Del que hablará Campbell, Joseph Campbell, y que Jesús de Nazaret también lo tiene, ¿no? Y que también Quetzalcóatl, y que también a lo mejor otros relatos religiosos nos enseñan, ¿no? O que el Señor de los Anillos, ¿no? Trae también, ¿no? Escondido el viaje del héroe, ¿no? Que es precisamente la enseñanza de los pueblos agrícolas. Nos acercamos precisamente ahorita a que la tierra ya no está tan fría como en diciembre, ¿no? Ya el invierno va pasando, la tierra se vuelve a calentar y está preparada, ¿no? La madre tierra está preparándose el terreno, ¿sí? Como la mujer misma, ¿no? ¿Sí? La mujer que se va calentando precisamente para prepararse o disponerse a recibir la semilla. Pues la tierra ahora, sí, se dispone otra vez a recibir la semilla. Jesús de Nazaret precisamente va a ser esa semilla que sea enterrada y que va a renacer, ¿no? Que va a resucitar, a suscitarse de nuevo, ¿no? Y eso es en el ámbito humano, pues vamos preparando la tierra, cuaresma, vamos preparando la psicología, vamos a ararle, vamos a sembrar cosas nuevas, vamos a sembrar disciplina, vamos a sembrar cualidades, vamos a sembrar propósitos, vamos a sembrar objetivos en esta cuaresma. Hay una oración limosna. ¿Sí? Y vamos a hacer una revisión a través de la oración, vamos a hacer actos caritativos, ahí está la limosna, vamos a sembrar nuestra tierra personal para morir al ego, ¿sí? Que ese es a lo que hay que matar, ¿no? Sanamente, si lo digamos. Hay que morir a eso, ¿para qué? Como el pueblo que va y atraviesa el Mar Rojo, ¿no? Hay que morir al pasado, hay que dejar a los egipcios atrás, hay que dejar eso, ¿no? Y que después vendrán las tres tentaciones que se relatan con los evangelios, pero es que es esta comparativa, ¿no? Con el pueblo de Israel. Vamos a morir, ¿sí? ¿Quién desea de nosotros morir, verdad?
¿sí? Deliberadamente, vamos a morir al ego para poder entonces resucitar como hombres nuevos, dirá San Pablo, ¿no? Entonces, esta es una característica de los místicos y de los iluminados, el desierto, la noche oscura en la que tuvieron que morir, en donde la loca de la casa se desquicia o lo desquicia a uno porque tienes que matarlo, ¿no? El ego no quiere morir, por eso nos duele la muerte también, ¿no? Y entonces vamos a resucitar, vamos a suscitar algo nuevo de nosotros. Y hay una cuestión, yo siempre, bueno, desde el año pasado me preguntaba, ¿qué si se pueden dar cosas nuevas? Que serían como las preguntas de Año Nuevo, ¿no? No, no la de qué deseas o qué propósito, no. Sí podemos generar nuevos caminos, o como dice el Papa León, ¿no? Nuevos mapas de esperanza. ¿Podemos hacer nuevas las cosas nosotros? ¿O eso nomás se lo dejamos a Dios, ¿no? No sé, ahí me quedo. Como estas dos resurrecciones, Emanuel, ¿no? La física y la psicológica. Emanuel, veía hace quizás un par de horas. Maestro, si quieres, no escucho tu micrófono, igual. Ah, ¿sí me escuchas? No, y no solamente puedo leer tus labios. Ok, ahí está, a ver. Ahí está. No, no, no te escucho. A ver, Te vamos comento a entonces aquí visualizar por... qué está pasando. Ujú. Sí, ok, por aquí te leo. Este, sí, así es. A ver, confírmame si me escuchas tú, ¿verdad? Sí, De acuerdo. Ok, el maestro pregunta, ¿Jesús era judío? Sí, e incluso llevan los rituales, ¿no? Como judíos. A los 40 días fue presentado al templo, ¿no? En la purificación de María, ¿no? Que había dado a luz y que conocemos esta ley del Levítico, que dice por ahí, dijo un amigo, es como la ley de salubridad de esos tiempos, ¿no? Para no contaminarnos, entonces, bueno, además de todas las situaciones tan negativas que vivían las mujeres en ese tiempo y que ahora más bien ya se quieren saltar las trancas, ¿no? Creo que eso de los 40 días por algo era, ¿no? Porque la mujer está muy débil después de dar a luz, ¿no? Pero bueno, Jesús era judío, sí, totalmente, incluso pues respetará, ¿no? La mayoría de sus leyes, ¿no? E incluso, ¿no? Manda a Pedro, ve, pesca y las dos monedas para evitar broncas con Roma y evitar broncas con estos. Y también iba a la sinagoga, ¿no? Nada más que ahí viene, creo que lo genial de Jesús, ¿no? Que es esta parte muy espiritual e iluminado. eh, pues vamos a interpretarla como es, ¿no? Sí, porque como él decía, o sea, pues eso de ser buenos, pues los fariseos y hasta los mismos que se dicen enemigos ya lo son, ¿no? ¿No? Entonces, nuevamente interpretar. Ahora, si me dice tal cual judío, sí, de Palestina, nació en un ranchito, o vivía en un ranchito llamado Nazaret, y probablemente cumplía todo. También hizo su lectura de la Torá en su momento, y hablaba arameo palmírico, y vivió como cualquier otro en medio de una familia como era María y José, etcétera, ¿no? Sociedad patriarcal de ese momento y bajo el dominio de Roma, etcétera, ¿verdad? Bien, ahora sobre Israel y esta bronca con Irán. Pues yo creo que esta pregunta creo que al igual que a veces con la iglesia, hay que salvar a Jesús, ¿no? No porque lo hagamos así como tan aparte, pero sí, o sea, como que si nos ponemos así muy como sentimentales, ¿qué sentiría Jesús que su pueblo esté en pelea? Bueno, pues cualquiera de nosotros, pues no sé cómo, pues qué sientes tú cuando vienen las cuestiones negativas como lo que ocurrió el fin de semana pasado, ¿no? Híjole, pues entre el mismo pueblo mexicano, una guerra civil, pues está caramba, ¿no? Ahora, si nos vamos al ámbito, pues sociopolítico, pues, pues ese Israel que conocemos, aunque tenga entrañas, de un fundamento religioso, pues también es gran parte no sé si porque creo que los que dominan son más los judíos que los gringos, pero sí hay un movimiento geopolítico fuerte, ¿no? Es decir, no quiero decir que sean no sé quién sea sucursal de quién,
Pero pues si a mí me han dicho, es que tú vas a Tel Aviv y parece que estás en una ciudad de Chicago o una, acá, perdón, en Estados Unidos porque tienen edificios muy similares, diseños de ciudades muy similares. Entonces, pues es que había que de alguna manera combatir a los BRICS, ¿no? Y entonces, si el BRICS había logrado destantear y sacar de la jugada a Estados Unidos por la búsqueda del petróleo en Medio Oriente o en Oriente, de pronto, eh, pues hay que ir por él nuevamente, ¿no? Entonces, en una administración como la de Biden, donde los BRICS se le iban a poner al tú por tú a Estados Unidos y viene este momento de desglobalización, pues muy en el fondo, un discurso de Trump hablándole a la base de, oiga, nosotros somos América y vamos a poner orden, ¿sí? Vamos a poner orden y vamos a poner orden geopolítico, pues nomás hay que volver a dialogar con las grandes esferas poderosas del mundo para distribuirnos las riquezas, ¿no? Y entonces tenemos a un Estados Unidos sobre Venezuela, a un Rusia sobre Ucrania, a China sobre no sé quién, y entonces cada quien agarra a sus partes, ¿no? Y a mí lo que se me hace interesante, pues claro, creo que es menos costoso que Israel ataque a Irán estando ahí cerquita que vengan desde Estados Unidos hasta acá, ¿no? Que ya lo han hecho, ¿no? O sea, esto no, hasta cierto punto no es nuevo. Más bien creo que las preguntas serían como preguntarle aquí al narco, ¿cuáles son sus intenciones, ¿no? O sea, al fin de cuentas, ¿qué quieren, ¿no? Igual como con Venezuela, o sea, ¿qué quieren, ¿no? Y bueno, ya sabemos, ¿no? Hay búsquedas de muchas cosas, ¿no? Siempre dijeran los papas, la guerra es una derrota, ¿no? Humana, sí. Pero ahí como que entonces, como seres humanos, nos vamos a cuestionar, pues entonces, ¿qué somos, no? ¿Qué no le basta a Estados Unidos ya con su territorio? ¿Qué no le basta con lo que tiene? O sea, no. ¿De dónde viene tanta hambre o de asedio por ir por otros países, no? E igual podemos preguntarle a Putin, ¿no? Preguntarle a, a Xi, ¿no? Xi Jinping, ¿no? Oye, ¿qué onda, no? Porque China hasta cierto punto siempre fue como que la que se iba, ¿cómo decirlo? Primero se organizaron adentro, se hicieron los superpotentes y ahora sí están viendo hacia afuera, ¿no? Así como de, pues vamos calando qué tan potentes somos, ¿no? Y bueno, pues nosotros podemos ver los desfiles militares, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí la cuestión sería cuando, ¿por qué la milicia, no? También, ¿por qué existe, no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Con mucho gusto, gracias a ti que me has invitado, gracias por acordarte del Emanuel, por ahí mensajearme. Ofrezco mi disculpa porque ahí en el WhatsApp fui muy directo de quién eres, ¿no? Que de momento pues dije, no lo reconozco en la imagen, ¿quién será? Dije, bueno, y como estábamos con esta tensión, es que a veces no sabe uno, quién es quién, pues ya. Por eso pregunté, dije, y espero haber no sido grosero. No, no. Conclusiones. Bueno, pues gracias que me has dado la oportunidad de expresarme, hacer a lo mejor parece un ejercicio catárquico, eh, pero me da mucho gusto pensar que cuando uno desestructura sanamente lo que le han enseñado o creído, puede uno realmente, como Descartes, avanzar en el conocimiento, ¿no? Muy al estilo de Descartes, de Kant también. Vamos a buscar nuevos conocimientos, ¿no? O vamos a buscar a lo mejor conocimientos que ya están, pero que yo no tenía a la mano, ¿no? En ese sentido, el internet ha sido muy bueno, ¿no? Porque vas buscando estas personas que se especializan o profesionalizan en ámbitos o mundos que a lo mejor a ti te gustan, pero pues que ellos ya llevan muchísimos pasos adelante, ¿no? Que son los que se atreven a tener un pensamiento distinto también, ¿no? No el de script, no el del padre que está nada más ahí 10, 15 minutos hablando sin mayor sentido, sino el de ir un poco más allá. Entonces, una de mis conclusiones es que yo vería que no hay que conformárselo con lo que ya uno le dieron, ¿no? Hay que buscar más allá, profundizar y que también me ha dado mucho la oportunidad, y eso agradecería mucho también al seminario, de conocer varios mundos, ¿no? Con los que yo soy muy feliz, ¿no?
Cuando a mí me hablan del mundo de la Sagrada Escritura, pero el de veras, que es profundizar. Cuando me hablan de filosofía, cuando se profundiza, y que los dos mundos pueden incluso hacer un diálogo, eh, y por ahí un poquito a lo mejor de teología, o de espiritualidad tipo ya mística, tipo Anthony de Melo, bueno, ahí podemos dialogar, ¿no? Con esos tres. Yo no hubiese llegado a esos sin los anteriores. Si yo me enojara o me frustrara con mi pasado, en automático entonces estaría siendo un malagradecido, ¿no? También. Entonces creo que, aunque yo pueda decir cosas tan buenas y no tan buenas de un seminario, de la vivencia de estar ahí o no, de mi recorrido en prepa, etcétera, etcétera, sí, hay que valorarlo todo, ¿no? Porque gracias a a esas personas, nosotros seguimos caminando, ¿no? Caminamos a hombros de gigantes y eso hay que valorarlo, ¿no? A todos mis maestros, a mis compañeros maestros, ¿verdad? Que también tuve en su momento, y todos ellos son los que nos vamos construyendo y nos van construyendo, ¿no? Y gracias por el tiempo. Bueno, un gusto. Hasta pronto. Nos veremos.